Egipto. Una tierra de esplendor, pirámides y poder. Pero también de esclavitud, opresión y sufrimiento para el pueblo hebreo. Aquel pueblo, descendiente de Abraham, había crecido en número. Lo que comenzó como una familia refugiada en tiempos de hambre, se convirtió en una nación en el exilio. Y los egipcios comenzaron a temerlos. El faraón, el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, sintió miedo. No por ejércitos enemigos, sino por mujeres hebreas dando a luz. Si siguen multiplicándose así, pensó, algún día se unirán a nuestros enemigos y nos vencerán desde dentro. Entonces dio una orden, una sentencia, un decreto que heló la sangre de cada madre hebrea. Todo hijo varón que nazca será arrojado al río Nilo. Era un intento brutal de controlar el futuro matando la esperanza desde la cuna. Imagina el terror recorriendo las aldeas. Madres temblando al sentir la primera patada en el vientre. Padres quebrados en silencio, sabiendo que no podían proteger a sus familias. Y en medio de ese caos, una mujer caminaba en silencio, llevando vida en su interior. Su nombre era Jocabed. Su rostro mostraba la tensión de una madre que sabía lo que estaba en juego. Pero sus ojos brillaban con una paz diferente. Ella no era ingenua. Sabía que, si tenía un hijo varón, su destino ya estaba escrito en la ley del faraón. Pero no en la voluntad de Dios. Mientras muchas madres se rendían al miedo, Jocabed se aferró a la fe. Mientras otras lloraban la sentencia, Jocabed tejía algo más fuerte que una cuna, tejía un plan. No tenía armas. No tenía soldados. No tenía voz en la corte real. Pero tenía determinación, sabiduría y una fe que no se podía matar. Ese hijo que venía en camino no sería otro número en la estadística del horror egipcio. Sería diferente. Jocabed no lo sabía del todo aún. Pero en su vientre crecía el futuro libertador de Israel. Y aunque el decreto era real, aunque la amenaza era letal, ella decidió que ningún faraón decidiría el destino de su hijo. El día llegó. Jocabed sintió las contracciones. Y con cada ola de dolor, una oración salía de su alma. No era solo un parto físico. Era una guerra espiritual contra la oscuridad que rondaba su casa. El bebé nació. Un varón. Y en ese instante, mientras sostenía su cuerpecito cubierto de vida y esperanza, supo que debía luchar. Lo miró, y no fue solo ternura. Fue revelación. Ese niño tenía algo. Una luz, una gracia, algo que no podía explicar, pero tampoco ignorar. Es hermoso, pensó. No solo por fuera. Hay algo más. Era como si el cielo le dijera al oído: este niño no morirá. Este niño vivirá, porque es parte de mi plan. Y así comenzó la etapa más peligrosa. Ocultarlo. 3 meses de silencio forzado. 3 meses donde cada llanto podía ser una sentencia. 3 meses en que cada golpe a la puerta podía ser un soldado egipcio. ¿Puedes imaginarlo? Cubrir su boquita con paños suaves. Amamantarlo en medio de la noche, en la oscuridad. Escuchar los gritos de otras madres. Y abrazarlo más fuerte, como si el amor pudiera blindarlo. Pero el tiempo pasó, y ya no podía esconderlo. Sus pulmones crecían, su voz también. Entonces, Jocabed hizo algo que nadie esperaba. No fue a clamar al faraón. No buscó una rebelión. Tomó juncos, brea y fe, y construyó una pequeña arca. Sí, una canasta, pero en realidad era una nave de esperanza. No tenía velas. No tenía timón. Pero tenía propósito. La cubrió con betún para que flotara. La preparó como una madre prepara la cuna para su primer hijo. Con ternura, pero con lágrimas. Colocó al bebé dentro. Acomodó la manta. Besó su frente. Y luego, lo soltó. No entre lágrimas de derrota,
sino entre lágrimas de fe. Lo soltó en el río, sí. Pero más profundo que eso. Lo soltó en las manos de Dios. No había mapas. No había destino asegurado. Solo un corazón que decía: Dios, si tú me diste esta vida, tú puedes preservarla, incluso en las aguas del juicio. Ese fue su sacrificio. Su entrega. Su acto de fe más alto. Y sin saberlo, acababa de poner en marcha uno de los planes más asombrosos de la historia bíblica. La pequeña canasta flotaba río abajo, meciéndose entre los juncos como si el propio río supiera que no debía hundirse. Era tan frágil, tan pequeña. Y sin embargo, dentro de ella, viajaba el futuro de una nación. Pero Jocabed no estaba sola en su acto de fe. Miriam, su hija, una joven con ojos despiertos y alma valiente, tenía una misión. No podía tocar la canasta. No podía intervenir. Pero tenía que vigilar. Así que caminó por la orilla, con la mirada fija en ese pequeño bulto flotante, lista para actuar si algo salía mal. Cada crujido entre los arbustos, cada sombra en el agua, hacía que su corazón latiera más fuerte. Y sin embargo, no se apartó. Hasta que de pronto, escuchó voces. Era el séquito de la princesa, la hija del faraón. La misma familia que había dictado la sentencia de muerte para los niños hebreos. Pero en ese momento, Dios estaba escribiendo una ironía celestial. La princesa bajó al agua. Y allí, entre los juncos, vio algo que no esperaba. Una canasta. Se acercó. La abrió. Y lo que vio cambió su vida para siempre. Un bebé. Llorando. Temblando. Vulnerable. Y sin saber por qué, su corazón se quebró. Este debe ser uno de los hijos de los hebreos, murmuró. Ahí estaba. La hija del hombre más poderoso de la tierra. Sosteniendo al hijo de una esclava. Y entonces, Miriam apareció. Con el valor de una estratega y la astucia de una enviada divina. ¿Desea que le consiga una nodriza hebrea para amamantarlo?, preguntó sin vacilar. La princesa la miró y dijo que sí. Increíble. Miriam corrió, con lágrimas en los ojos y fuego en el corazón, hasta la casa. Entró gritando: Mamá, el niño está vivo y te necesitan en el palacio. Y Jocabed, aquella mujer que se había despedido de su hijo con el corazón roto, lo recibió de vuelta en sus brazos, con la bendición del imperio que quiso matarlo. No solo lo recuperó. Le pagaron para criarlo. ¿Puedes imaginarlo? La madre que entregó a su hijo por fe. Ahora lo alimentaba con sustento de palacio. Criaba a su propio hijo, bajo protección real. Ese fue el milagro. El mismo río donde Faraón quería ahogar a los hijos hebreos, fue el lugar donde Dios levantó al libertador de Israel. Volver a tener a su hijo en brazos fue más que una recompensa. Fue una segunda oportunidad sagrada. Jocabed sabía que ese tiempo era limitado. El niño no era oficialmente suyo. Pertenecía ahora al palacio. A la hija del faraón. A otro mundo. Pero mientras Moisés aún era pequeño, mientras se aferraba a su pecho y dormía en sus brazos, ella sembró cada palabra como si fuera eternidad. No desperdició un solo día. Mientras lo alimentaba con leche, también lo alimentaba con verdad. Le contaba historias de Abraham, Isaac y Jacob. Le hablaba del Dios que no olvida. Del Dios que escucha los clamores de su pueblo. Del Dios que libra, salva y cumple promesas. Lo miraba a los ojos y decía: Tú no eres egipcio. Aunque vistas como ellos, aunque un día camines en su palacio, tú eres hebreo. Eres parte del pueblo de Dios. Y Él tiene un propósito contigo. Sembró en su alma identidad. Sembró en su corazón memoria. Le enseñó a no olvidar sus raíces. A no arrodillarse ante ídolos. A escuchar la voz del cielo aun cuando el mundo grite lo contrario. Y cuando llegó el día,
el día de soltarlo por segunda vez. No lo hizo con miedo, porque esta vez no lo dejaba en el río. Lo dejaba con las raíces sembradas. Moisés entró al palacio del faraón con túnicas de príncipe, pero con el corazón de un hebreo, con la mente formada por una madre que no necesitó títulos para ser una formadora de destino. Mientras todos veían en él a un noble egipcio, Jocabed sabía que dentro de ese niño vivía un fuego que algún día liberaría a una nación. Ella no luchó con espadas, no alzó pancartas, no alzó la voz en plazas, pero desde su casa, con oración, fe y palabras firmes, formó al hombre que enfrentaría al faraón sin temblar. Cuando Moisés se fue al palacio y dejó la humilde casa de su madre, Jocabed lo miró alejarse. Pero no con tristeza. Lo miró con fe. Ella sabía que había sembrado en él algo más fuerte que los muros de Egipto. Algo que ni el oro ni la educación egipcia podrían arrancar. La identidad, la fe y el llamado de Dios. Moisés sería conocido como el libertador de Israel. El hombre que dividió el Mar Rojo, que enfrentó al faraón sin miedo, que habló con Dios cara a cara. Pero todo eso comenzó con una mujer invisible para el mundo. Una madre, una esclava, una figura sin voz en el palacio, pero con eco en el cielo. Jocabed no apareció en las batallas. No fue la que habló con Dios en el Sinaí. No caminó con el pueblo por el desierto. Pero fue la que crió al líder que lo haría. Su nombre no aparece en grandes monumentos, pero está escrito en la historia eterna como una de las mujeres más valientes de la Biblia. Porque desafió un decreto de muerte. Porque entregó a su hijo 2 veces, sin perder la fe. Porque sembró liderazgo en pañales. Y porque creyó que la voluntad de Dios es más poderosa que cualquier decreto humano. Jocabed nos enseña que no necesitas fama para ser grande. No necesitas un púlpito para transformar generaciones. No necesitas un ejército para desafiar a un imperio. Solo necesitas fe, coraje y el valor de creer cuando nadie más lo hace. Tal vez tú también estás criando a un futuro libertador. Tal vez lo que estás haciendo hoy en lo oculto, en silencio, con sacrificio, es lo que Dios usará para cambiar el mundo mañana. Nunca subestimes el poder de una madre, de un padre, de alguien que siembra fe en otro. Jocabed no buscó reconocimiento y terminó escribiendo una de las historias más poderosas de toda la Biblia. Si esta historia te conmovió, déjanos un amén en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesita saber que su esfuerzo no es en vano. Y suscríbete para descubrir más historias ocultas de héroes invisibles que cambiaron el mundo con fe. Porque a veces, los más grandes movimientos de Dios comienzan con una madre que decide confiar.